Los vectores se pueden descomponer en elementos y componer también a partir de varios vectores por métodos gráficos y métodos analíticos. Por ejemplo, para descomponer y componer rectangularmente utilizando un plano cartesiano, donde sabemos que son dos dimensiones, tanto el eje X como el eje Y, su intersección le llamamos origen. Podemos trazar un vector a partir de ese origen para conocer las componentes de ese vector, y gráficamente se trazan líneas paralelas a cada uno de los ejes, de tal manera que cada una pase por el extremo del vector, que es la punta de flecha. Ya con esto podemos saber cuánto miden sus componentes. Se puede obtener el mismo resultado empleando el método analítico de descomposición rectangular de vectores, empleando las funciones trigonométricas básicas de seno y coseno. Y no es necesario conocer la ubicación precisa del vector en el plano cartesiano. De acuerdo a la trigonometría, la función coseno de un ángulo proporciona el valor del cateto adyacente del triángulo rectángulo con respecto a la hipotenusa, es decir, define la componente horizontal del vector cuando el ángulo se mide respecto a ese eje. La función seno indica el valor del cateto opuesto del triángulo rectángulo con respecto a la hipotenusa, por lo que se determina la magnitud de la componente vertical. Si la hipotenusa del triángulo, en este caso nuestro vector está formado, es la letra, vamos a denominarlo con letra A, las componentes de vector serán A subíndice X igual a un producto de A por el coseno de teta, y A subíndice Y, que va a ser igual a A por el seno de teta. Ya para componer un vector se puede formar un tercer vector gráficamente a partir de dos vectores. Se trazan dos líneas paralelas a cada vector. Cada línea horizontal se cruza con una línea vertical. Cada punto de intersección corresponde al origen y al extremo del vector que se ha compuesto. Luego se unen mediante una línea recta para representar el vector composición y su magnitud correspondiente a la longitud de la línea trazada según la escala. Analíticamente, viendo la composición de vectores, se utiliza el teorema de Pitágoras, pasando a ser cateto opuesto y cateto adyacente los dos vectores, el A y el B, que va a formar un vector C. Así se realiza el cálculo, pues vamos a obtener más precisión. La composición gráfica y analítica de dos o más vectores en un sistema de referencia rectangular pues emplea diferentes procedimientos. Por ejemplo, para la composición gráfica de dos vectores se emplea la ley del paralelogramo y la ley del triángulo. La ley del paralelogramo se señala que el vector composición llamado resultante de un par de vectores se obtiene al formar con ellos un paralelogramo. La diagonal de tal polígono es el vector buscado para formar el paralelogramo. Se traza una línea paralela a cada uno de los vectores hasta que se interceptan. Luego se une el origen con él, que interseca la línea formada, pues es el vector composición o la resultante. En este método, cuando se presentan más de dos vectores, el trazo se hace considerando dos vectores a la vez. Por otra parte, la ley del triángulo indica que el vector composición para un par de vectores corresponde a la suma vectorial de estos. Se obtiene colocando el origen del segundo en el extremo final del primero. La línea que une al origen del primer factor con el extremo final del vector correspondiente a la línea de acción del vector composición. Para dos vectores, el procedimiento similar al del paralelogramo. Se obtiene un vector resultante a este, se le agrega el siguiente vector y se obtiene una nueva resultante. Para obtener un resultado con un error más reducido podemos emplear los métodos de composición analítica en las dos formas. La construcción gráfica para resolver triángulos empleando las relaciones trigonométricas como la ley de los senos y la ley de los cosenos. La descomposición en componentes horizontales y verticales para efectuar la suma vectorial
empleando finalmente el teorema de Pitágoras. Esta ardilla presenta 5 movimientos en busca de comida. Lo vamos a representar gráficamente cada uno para encontrar el movimiento efectivo final, es decir, su desplazamiento resultante. Utilizaremos la escala de 1 centímetro es igual a 5 metros. Se recomienda siempre hacer un bosquejo inicial antes de hacer el trazo con la regla y el transportador, con la finalidad de ubicar a qué cuadrante se trazará más y no centrar el origen con el centro de nuestra hoja, sino orientado al cuadrante que más trazos tenga. El primer movimiento es vertical hacia el sur con 15 metros, es decir, 3 centímetros por la. El segundo movimiento es horizontal hacia el este con 23 metros, es decir, 4.6 centímetros. El tercer movimiento es oblicuo con un ángulo de 35 grados con respecto al este. Colocamos el transportador en la punta del segundo vector y trazamos 40 metros, que son 8 centímetros. El cuarto con un ángulo de 60 grados con respecto al oeste, con 30 metros, es decir, 6 centímetros, respetando igual el transportador en la punta de flecha del último vector. Finalmente 15 metros, es decir, 3 centímetros con dirección suroeste y 40 grados respecto al oeste. Así estamos listos para trazar la resultante, uniendo el inicio del primer vector con el inicio de nuestra resultante y el final del último vector con el final de nuestra resultante. Medimos y obtenemos 7.7 centímetros aproximadamente, que son 38.5 metros, nuestro valor buscado de la resultante. Ejemplo de suma de vectores que representan fuerzas, en este caso 4 fuerzas, empleando el método analítico. El primer vector es completamente horizontal, el segundo vector está en el primer cuadrante, el tercer vector está en el segundo cuadrante y el cuarto vector está en el tercer cuadrante. Comenzaremos por descomponer el primer vector de 70 newton, obteniendo 70 newton en X y 0 newton en Y, ya que está completamente horizontal. En cuanto al segundo vector de 100 newton es oblicuo con un ángulo de 50 grados, obtenemos 64.27 newton en X y 76.6 newton en Y. El tercer vector de 50 newton con un ángulo de 120.05 grados nos da menos 25.03 en X y 43.27 newton en Y, por estar en el tercer cuadrante, por ello su componente en X es negativo. Finalmente, el cuarto vector que se encuentra en el tercer cuadrante, su componente en X menos 30.20 newton y menos 17.67 newton en Y,
Ya que tenemos descompuesto cada uno de los vectores, procedemos a sumar sus componentes. La sigma, que es la sumatoria de fuerzas en X, y la sigma de sumatoria de fuerzas en Y, obtenemos 78.77 newton y 102.2 newton respectivamente. Sabemos que Fx es el cateto adyacente y Fy es el cateto opuesto. Aplicando el teorema de Pitágoras obtenemos 129 newton. Ya para obtener el ángulo aplicamos el inverso tangente de la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es sumatoria de fuerzas en Y entre sumatoria de fuerzas en X. Shift tan o inverso tangente nos da un ángulo de 52.37 grados. Gracias.